Saludos amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy tenemos la oportunidad de poder tener un encuentro más de su programa Los que trastornan al mundo. Hoy tenemos un programa especial. De hecho, ya por allí han visto el flyer. Ahora estaremos hablando acerca de la misión de Dios dentro de una cultura milenaria. Es por eso que hoy tenemos a unos amigos invitados. Ellos son Jesús y Marion Nieto. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Frangie, gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar contigo aquí. Una bendición, de verdad que nos sorprendió, pero también nos fue una sorpresa, digamos, agradable que la gente de Los que trastornan al mundo, ¿verdad? Nos contactaran y nos pidieran estar esta tarde con ustedes. Así que gracias por la invitación y bueno, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Hoy estamos también transmitiendo a través de la plataforma de Instagram, así que para nuestros amigos que también van a estar por allí, bueno, un saludo y sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de esta cultura milenaria. Sin embargo, antes de iniciar, yo quiero presentar a nuestros amigos, a Jesús y a Mario. Bueno, los conocí hace muchísimo tiempo, creo que antes de ser novios, de esposos, en Campaín, los conocí a ustedes y ustedes se conocieron también. Fue un tiempo en el cual nosotros, bueno, servíamos allí al Señor en cuanto a la misión, y precisamente cuando inició este programa de Campaín aquí en Carabobo. Y bueno, quiero compartir acerca de lo que hace Jesús y Marion, jóvenes dedicados al servicio a la misión de Dios. Jesús, en cuanto a estudios, bueno, tiene estudios en ciencias políticas, en especialidad en historia en la Universidad de Puerto Rico. Ha realizado viajes a diferentes países, movilizaciones, de viajes misioneros a corto y largo plazo, tales como es Estados Unidos, Ecuador, Israel, Hong Kong, China, Panamá y Cuba. Viene de un hogar cristiano y a los 13 años comenzó su inquietud por el ministerio misionero, y aquellos que conocen, no sé si llegan a conocer a la mamá de Jesús, una hermana, bueno, entregada a pasión a la obra misionera, nuestra hermana Débora Briceño. Sí. Yo vi a tu mamá en una oportunidad y es idéntica, son idénticos ustedes dos. Y de verdad, bueno, recuerdo mucho una vez que me dijiste, mi mamá no le gusta ir a la playa, no, esos viajes no, pero irse a evangelizar, subir no sé cuántos escaleras, ahí está mi mamá. Feliz. Esa es las mujeres guerreras entregadas a pasión a la misión de Dios. Y bueno, Mario, hija de pastores, comunicadora social, estudió periodismo, también música, es profesional en guitarra clásica, ministerialmente, bueno, ha desarrollado estudios en el área de misionología y estudios pastorales, igual que Jesús. También se graduaron del Instituto del ITBREN, el Instituto Teológico Reverendo Enrique Montoya, también en Guanare. Y bueno, así Marion también ha trabajado en el área de movilización misionera y también fue misionera voluntaria en la Iglesia Bautista China de Barquisimeto. Y bueno, ha tenido la oportunidad de ir a varias islas del Caribe, una gran bendición. Mario ha ido a Antigua y Barbuda, Curazao, Aruba y Barbados, así como también ha realizado diferentes viajes misioneros. Bueno, Mario, es una bendición el poder tenerlos acá, y una de las partes más importantes es que pudieron conocerse en el 2012 en Campaín. Y acoto que también yo los conocí a ustedes allí en Campaín. Bueno, yo creo que con Jesús fue antes, cuando Jesús iba
a Guanare con unos hermanos, que en estos días estaba recordando eso de cuando ibas a Guanare y esas traducciones allí. Qué bueno, todo una bendición, bueno, el poder conocerles, chicos, quisiera, bueno, que pudieran estar compartiendo conmigo en este tiempo acerca de cómo el Señor les ha llamado y escogido a ustedes en este tiempo para la misión de Dios de forma individual y cómo el Señor les unió para seguir haciendo esa misión, pero ya como esposos. Bueno, yo le voy a dar el pase a mi esposa, ¿verdad? Pues primero las da. Ella como que se sabe mejor el cuento, más resumido, con más detalle. No, yo te he hecho el cuento ahorita bien, pero vamos a dar primero que ella cuente su parte. Ok. Bueno, como nací en un hogar cristiano, y bueno, escuchaba desde pequeña acerca de las misiones. Algo que cambió mi vida fue cuando tenía 11 años, que ahí fue donde recibí el llamado del Señor a las naciones. Fue porque conocí a ciertos misioneros, entre esas familias misioneras estaban Lucas y Betsabe Colmenares, y escuché el testimonio de ellos que iban para Marruecos. También escuché la historia de unos misioneros que iban para la India, una familia que eran la familia de los guerreros. Y bueno, escuché varios testimonios y allí, teniendo apenas 11 años, yo dediqué mi vida al Señor. Una de esas noches de una conferencia misionera y dije, Señor, yo quiero ir también a las naciones, así como él. Sigue, que recuerdo que fue lo que Ajá, y entonces el Señor me dio la bendición de conocer a Jesús, que también tenía un llamado misionero, y ha sido una bendición porque el Señor nos conectó. En un principio no conocía acerca de los chinos. Es una historia muy larga, pero comencé a trabajar como parte de mi trabajo voluntario porque estaba estudiando en un instituto bíblico. Y comencé a trabajar con la Iglesia Bautista China de Barquisimeto. Y allí fue donde me enamoré de la cultura china, me enamoré de los paisanos chinos. Y entonces, como te dije, pensaba que iba a ser una Carlota Moon, que me iba a ir a China, pero Dios puso una carga muy grande en mi corazón por los chinos que viven en Latinoamérica. Y bueno, ahí en Campaíd conocí a Jesús, que venía hace poco en ese entonces de Hong Kong, y bueno, me contó su historia y ahí ya lo demás lo cuenta él. Bueno, no, el asunto es que con el tema de China y el llamado que Dios nos hizo, yo comencé más o menos como en el 97 a participar en las marchas evangelizadoras. La primera marcha que estuve fue la marcha de los 20 años, que hubo más de 700 personas en el campamento por primera vez en una marcha, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comenzó Dios, ¿verdad?, a trabajar en mi corazón y el tema de la misión. Luego, precisamente en una ocasión, estaba el papá de Marion, en ese momento el pastor Mario Sánchez, hablando acerca de la necesidad que había en el mundo, y uno de los lugares que a mí me inquietó el corazón, porque decían, hay mucha necesidad en China, ¿no? Estamos hablando del 98, 99, por allá. Yo tenía 13 años. Entonces, sí, entonces lo cierto fue que después el Señor después en el 2002, yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Puerto Rico, a una base de Jucún, Juventud con una Misión, que se conoce por Jucún, y en esta base el énfasis era China, fíjate, interesantemente, ¿no? Dios moviendo las piezas de tal modo que entonces todos los viajes misioneros y todos los énfasis misioneros que se hacían en ese lugar era hacia China. La mayoría de los que estaban allí preparándose era porque iban a China o fueron a China en algún punto.
Ya en el 2011, cuando yo me regreso a Venezuela, después de 9 años en Puerto Rico, ahí es cuando me encuentro con Campair, ¿verdad? Ayudando a Elier a hacer todo el asunto, a montar toda la cosa, y conocí a Marion. Entonces, pues muchos me decían, oye, mira, Marion y Jesús igual a China, ¿no? Porque yo recién había regresado de Hong Kong y tenía más o menos, tú sabes, el corazón con los chinos y todo lo que el Señor me permitió ver en el 2008, porque en ese año yo pude estar más o menos un mes allí compartiendo en Hong Kong. Luego de eso, yo le dije a ella, bueno, mira, vamos a ser amigos, vamos a tomarnos unos cafés ahí precisamente en Valencia, fue uno de los cafés que nos tomamos, y vamos a conversar a ver qué negocio podemos hacer tú y yo. Pues. Entonces, en medio del proceso de la amistad, de todo eso, que duramos más o menos un año como amigos, nos conocimos y yo entendí de parte de Dios que esta era la chica que el Señor había estado guardando para mí todos estos años, ¿no? Y bueno, en el 2013 nos casamos, y a partir del 2014 el Señor nos llamó a la primera iglesia bautista de Guanare y allí comenzamos un trabajo con la comunidad china precisamente, ¿no? Fuimos con varias alternativas allí, pero entre otras, la principal era trabajar con los chinos. Y luego el Señor nos permitió consolidar un grupo, trabajar con un grupo ya de chinos, gente que estuvo viendo la iglesia, que, bueno, tú misma eres testigo de eso, de que algunos comenzaron a participar en la iglesia, pero bueno, las circunstancias de Venezuela, obviamente se agravó la crisis, se agudizó más. Eso, y es una de las cosas que probablemente, si surge por allí, tocamos, que precisamente las crisis hacen esto, ¿no? Golpean a la misión. Tú puedes pensar que para mal, pero yo creo, yo concluyo que para bien, ¿no? Dentro de todo, porque de los limones Dios hace limonada. Entonces, fue una situación difícil, pero nos permitió trabajar con los niños que quedaron en Venezuela, que todavía de hecho permanecen allá en Venezuela. Y todavía el sol de hoy, en estos días tuvimos una reunión con ellos por Zoom, estamos dándole clase de inglés, mañana tengo que darles otra vez clase de inglés, así que nuestro trabajo con la comunidad china se ha mantenido y continúa. En Guanare. O sea, en Guanare, ¿no? Ahora a la distancia, pero estamos allá. Entonces, en resumen, eso ha sido más o menos nuestra trayectoria con la comunidad china. Dios nos ha permitido conectar con iglesias en varios lugares, no solamente de Venezuela, Barquisimeto, Caracas, Puerto La Cruz, Valencia, Maracaibo y San Cristóbal, y después Dios nos permite conectar con otras iglesias ya a nivel internacional. Panamá, en estos días estuve predicando en una iglesia en Panamá, China, estuvimos en la iglesia china en Perú, y bueno, aquí no hemos todavía visitado la iglesia china en Argentina por el tema de la pandemia, pero ya pronto eso en cualquier momento va a suceder, ¿no? Cuando se levante todo esto. Bueno, qué bendición, chicos, el poder saber que el Señor los sigue usando en cualquier lugar en el que ustedes puedan encontrarse. A ver, ¿me escucharon allí? Sí. Ok, bueno, quería comentar con ustedes que hoy vamos a tratar este tema acerca de esta cultura milenaria, una cultura que no tiene 2 días, 3 días, sino que tiene muchísimo tiempo y que por lo general es una cultura fuerte. Así que vamos a iniciar conversando qué es cultura, qué características se desprenden de la cultura. Bueno, cuando hablamos de cultura, ¿verdad? Que es un tema bien interesante, sobre todo para hablar acerca de la misión. Partimos de la premisa que cuando se habla de cultura, ¿verdad? Es más o menos la idiosincrasia, los valores, los principios, los símbolos que maneja, ¿verdad? Un cierto determinado grupo. En ese sentido, cuando precisamente buscamos la raíz de la palabra cultura, viene de la palabra culto, o en el latín que se llama cultus. Y básicamente, sí, la cultura surge precisamente también de la perspectiva que maneja un grupo, ¿verdad?
respecto a un Dios o respecto a su Dios, ¿no? Así que el tema de la cultura está muy asociado al tema de la visión o la perspectiva colectiva que tienen unas personas para ver a Dios, ¿no? Y para identificar a ese Dios. Entonces, eso es uno de los aspectos bien interesantes de lo que es cultura, porque está relacionado a lo que es culto. También está relacionado a lo que es cultivar, ¿no? Que también es una palabra relativa a la palabra cultura. Quiere decir también esa parte de que tú puedes sembrar, regar, cosechar, ¿verdad? O disfrutar de lo que cultivas. En todo caso, hablamos acerca de aquellos valores, aquellos principios que se esparcen dentro de un grupo de personas, y entonces eso nosotros lo asumimos, ¿verdad? Como nuestros valores, nuestros principios, que sembramos en nuestras generaciones y va de generación en generación repitiéndose hasta que se hace, ¿verdad? O se forma todo un entramado y toda una cosmovisión a partir de todas esas ideas y de toda esa perspectiva que hay. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la cultura venezolana, ¿verdad? La cultura venezolana resalta entre muchos aspectos porque somos una cultura alegre, ¿no? Eso es algo que nos identifica, hacer chistes de nuestras desgracias, ¿no? Entonces, es un aspecto, pero eso es un aspecto de la cultura. No todas las culturas ven eso como un valor, no todas las culturas aprecian eso, ¿no? Más bien hay culturas que critican ese aspecto, ¿no? Que, oye, ¿cómo tú te vas a reír de tu desgracia? Pero para los venezolanos ha sido un asunto interesante que como cultura resalta nuestra alegría, que en medio de las situaciones difíciles echamos para adelante, nos reímos. Entonces, esos son aspectos culturales. Los símbolos, la bandera, el escudo, el himno nacional, todas esas cosas, el animal con que, digamos, nos identificamos, que eso fue algo que hace un tiempo hablé, y con esto voy cerrando. Hace un tiempo yo hacía una comparación respecto a lo que es la cultura venezolana y la cultura americana, por ejemplo, ¿no? El americano, o los americanos, tienen como su símbolo de animal, su animal simbólico es el águila. Y si tú te pones a ver el águila, ¿verdad? Oye, es un animal, primero que es un animal real, ¿verdad? Está asociado a la realeza de todas históricamente. Es un animal que vuela alto, que mira, que tiene visión, que es un animal, ¿entiendes? Hay una serie de cosas que están, digamos, más o menos asociadas a la cultura. A la cultura americana, interesantemente, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen como su símbolo de árbol o su flor nacional, ellos adoptaron la rosa, ¿no? Y ya tú sabes que la rosa pues aporta belleza y todo el tema. Entonces, en comparación con nosotros los venezolanos, esta es parte de la jocosidad de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos el turpial como nuestro animal, que es primero que es un pajarito chiquitico, y además de que es chiquitico, roba los nidos. No es un pajarito que canta y que todo, ¿no? Es un pajarito que roba nidos, que se caracteriza por su bravura, porque espanta a los demás pájaros alrededor y hasta les hace daño a los más grandes, ¿no? Eso es interesante de la cultura. Y otro aspecto que yo veo es que nuestro árbol nacional es el araguaney, ¿no? Que es un árbol que aporta belleza, sin embargo no es un árbol que dé ningún fruto, ¿no? Entonces eso es un aspecto interesante a analizar. Digo, y nuestra flor, la flor nacional, ¿verdad? Es la orquídea, que es un parásito, básicamente. Imagínate. Sí. Bueno, entonces, pero es lo interesante, sí, es que eso no se hizo, digamos, yo creo que no hubo un pensamiento detrás. Bueno, vamos a agarrar esto, qué bacteria, y aquel porque roba los nidos ni nada, ¿no? Ajá. Pero es interesante la analogía de tu ver, cómo de alguna manera como cultura nos identificamos con ciertas cosas, y es lo que hay detrás, ¿no? Lo que ya nos toca a nosotros analizar
y verificar de parte de la cultura. Entonces, con esto cierro para no hacerlo más largo. Sí, es que la cultura contiene mucho lo que son las costumbres. Y bueno, en Venezuela tenemos de todo. Las costumbres de Maracaibo no son las mismas del llano y ustedes lo vivieron porque cada uno es de un estado distinto. Sí. Los Teques, Barquisimeto y Trujillo no es nada en comparación a Guanare. Exacto. A lo que, donde ustedes pudieron vivir, compartir, incluso el poder compartir esa cultura del guanareño. Cómo es el guanareño es muy distinto a cómo es la persona que es de la capital o que es un andino, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Mario porque tiene un poquito allí de portuguesa también. Sí, es así. No se puede escapar todavía de esa cultura del llanero. Sin embargo, hoy que estamos conversando acerca de una cultura milenaria, se dice que es una de las primeras que existió, de una de las más antiguas que hay. ¿Qué culturas milenarias, Jesús y Mario, se mantienen todavía en la actualidad? Bueno, la cultura judía es una cultura milenaria que se mantiene en la actualidad, también la cultura persa, y bueno, tengo entendido que la cultura maya se mantiene en la actualidad y bueno, obviamente la cultura china, que se dice que tiene más de 4.000 años, los tiene de historia escrita, tienen historia escrita, registros de que tienen 4.000 años, o sea, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, esas son las culturas que hasta ahora sé que son las que se mantienen en la actualidad. No sé si hay ahora. Qué bueno, no recuerdo. Jesús está pensando allí a ver si conoce alguna otra. No, pero creo que las mencionó las que hay, sí. Sí, fíjense que así una vez recordaba que ustedes hablaban acerca de esto en Guanare y conversaban acerca de todas las cosas que ellos pueden tener escritos. Que recuerdo que comentaron una vez que tenían escritos acerca de algún diluvio, de una inundación que hubo, entonces que ustedes compartían que podía ser semejante a lo que nosotros vemos en la historia bíblica de Noé y el diluvio. Sí. Los primeros escritos, ¿verdad?, que hicieron los chinos fueron los pictogramas. Ahora se convirtieron en ideogramas. Pero los pictogramas básicamente era como el dibujo del, más o menos, el dibujo a lo que ellos se referían. Si era un ave, un dibujo, una cosa parecida a un ave, si era un caballo, si era una casa, si era una mujer, ¿entiendes? Y todo eso ellos fueron haciendo, ellos no hacían propiamente, digamos, letras y abecedarios, nada de esto, sino pictogramas. Entonces, en estos pictogramas, algo interesante, que hubo un estudio que se hizo acerca de esto y se descubrió que cuando ellos, por ejemplo, hablaban de la palabra naufragio, barco, este tipo de cosas, había un dibujo o la manera de describir ese tipo de, conceptualizar ese tipo de cosas, era con un barco con 8 personas, ¿no? Entonces, cuando tú sumas y restas, te das cuenta que 8 eran los que iban en la barca, ¿no? De Noé, estamos hablando del tiempo de Noé, del diluvio, de todo eso. Entonces, hay otros pictogramas que también hacen referencia precisamente a ciertas historias de la Biblia, del Antiguo Testamento particularmente. Por ejemplo, la palabra codicia, y son palabras, o sea, caracteres que hoy en día ellos usan. Por ejemplo, la palabra codicia es una mujer y hay árboles arriba de la mujer. Entonces hace referencia a lo que la mujer tuvo codicia de agarrar el fruto del árbol, la historia de Adán y Eva. Y bueno, hay muchos caracteres que podemos sacar varias historias bíblicas y que se podría incluso evangelizar a alguien solamente utilizando el carácter de su propio idioma. Pero obviamente hay que hacer el idioma. Claro, fíjense que esto que estamos conversando nos conecta mucho con lo que es nuestra siguiente pregunta y es cómo está compuesta esta cultura. Sabemos que tiene un sinfín
de cosas que la unen, lo que es la mitología, filosofía, música, arte, mucho arte, gastronomía, arquitectura y lo que nos enfocamos en este tiempo que es la religión. Compartan un poco con nosotros acerca de la cultura china. Bueno, su historia es muy interesante y también fascinante, porque abarca muchas dinastías. En la historia de China abarca varias dinastías, abarca también historias de varios reinos, y ha sido interesante porque cada dinastía dejó algo que hoy en día los chinos lo usan en su vida. Por ejemplo, un detalle particular, hoy en día la bandera para ellos el color rojo es muy importante, el color rojo para ellos es como decir bendición, buena suerte, pero la bandera tiene 5 estrellas, la más grande le simboliza lo que es el comunismo, las otras 4 pequeñas que están alrededor simbolizan las clases sociales y es básicamente el pensamiento que tiene China, que todas las clases sociales, tanto los trabajadores, los campesinos, la pequeña burguesía, la burguesía nacional, todo gira en torno a lo que es el comunismo, que es algo que todavía no se han librado. Los chinos, algunas personas nos preguntan y nos dicen, mira, pero los chinos siempre copian todo, hacen las cosas, se copian de otros países. No, los chinos hicieron, bueno, quizás lo hacen hoy en día, pero los chinos en su momento, ellos crearon muchas cosas. Por ejemplo, ellos fueron los que inventaron el papel, ellos inventaron la imprenta, la brújula, inventaron la pólvora, el abanico, el ábaco, inventaron el algodón, la seda, la porcelana, ¿qué más? Inventaron el té, la tinta, la carretilla, la sombrilla, las cometas, o sea, ellos inventaron varias cosas que hasta hoy en día en diferentes países usamos. Y otra de las cosas interesantes de su cultura es que ellos tienen un calendario que es lunisolar, es decir, se basa en la luna. Y al igual que los judíos, ellos tienen, o sea, nosotros de este lado del mundo tenemos un calendario gregoriano, pero ellos se basan en la luna. Y es interesante porque, por ejemplo, si yo nací un 15 de julio, el año que viene, mi cumpleaños no es el 15 de julio, sino que depende del día de la luna cuando yo nací. Entonces cambia la fecha. Y bueno, tenemos anécdotas cómicas con respecto a esto porque pensábamos que el cumpleaños de una persona era cierto día, nos preparábamos y resulta que por su calendario cambiaba de fecha. Entonces, bueno, eso es algo interesante de ellos. También en cuanto a la filosofía, ellos tienen, en estos días estaba estudiando un curso de historia de China y su cultura y hablaban de que ellos tienen más de 100 escuelas de pensamiento. Pero entre las más famosas que conocemos está el confucianismo, está el taoísmo, el moísmo y básicamente son filosofías de vida, de cómo hacer vida en la sociedad, de cómo incluso comer, de cómo tener buena salud. O sea, son pensamientos de cómo tener una mejor vida. En cuanto a su música es muy diferente a la nuestra porque su sistema tonal se basa en la pentatónica, para los que saben música, se basa en la pentatónica mayor y es muy diferente al sistema tonal del occidente. Aunque, bueno, hoy en día por la globalización la música ha cambiado y, bueno, se escucha igual rock, pop, baladas, lo que hoy en día tenemos, pero ellos tienen eso de su sistema tonal es diferente. Con respecto a la religión, bueno, básicamente el 74% más o menos dicen ser ateos, pero esto tiene que ver por el comunismo. El comunismo llegó y eliminó todas las religiones, pero esto hizo que las personas básicamente se refugiaran en sus religiones tradicionales chinas. Entonces hay como un sincretismo religioso, aunque ellos te dicen que son ateos, pero tienen altares en su casa, en sus negocios, entonces hay como una religión tradicional china, por así decirlo.
Hay muchos budistas también, que más o menos como el 16%, pero el budismo no es de China propiamente, el budismo entró por la India, precisamente en una dinastía, en la dinastía del emperador Han. Y bueno, esta dinastía, allí entraron filósofos y maestros hindú y enseñaron lo que es el budismo, y bueno, por eso hoy en día está el budismo en el país. En cuanto a los cristianos, es la minoría, más o menos el 2%, y también tenemos personas que son budistas, que viven islámicas, que viven también en el país. En cuanto a su gastronomía, estoy hablando mucho. No importa. En cuanto a su gastronomía, bueno, es diferente a la nuestra. Tanto el olor, las especias, lo que utilizan, o sea, es muy diferente. A mí en particular me encanta la gastronomía china y gastronomía asiática porque es muy variada, y algo que me gusta de ellos es que ellos a la hora de comer, más que comer porque algo es sabroso, lo comen porque tiene un propósito. Es decir, la gastronomía está relacionada con la filosofía y la medicina. Yo voy a comer esto para estar bien, para estar relajado, o hoy vamos a comer, por decir, ajo para matar bacterias en el cuerpo, me voy a tomar este té para poder relajarme. Incluso las mujeres cuando están en su periodo menstrual, tienen que comer ciertas comidas simplemente porque el cuerpo está de una manera diferente, cosas que de este lado del mundo no hacemos ni le paramos y no nos interesa, simplemente comemos porque nos gusta y ya. Entonces, eso es algo interesante de ellos en cuanto a su gastronomía. Y bueno, en cuanto al té, es interesante porque ellos inventaron el té y ellos creen y tienen el pensamiento de que cada flor, cada hoja tiene la capacidad de traer sanidad, y esto lo encontramos también en la Biblia. En Ezequiel 47, versículo 12, habla de que los árboles, de que la hoja va a ser para sanidad. Entonces, esto es algo interesante que ellos tienen como propio, pues, de ellos, de que de cualquier flor yo puedo hacer un té. Entonces, bueno, ya hablé básicamente de parte de las tradiciones de ellos. Sí, y son tradiciones que se mantienen, que no se pierde por ni siquiera donde ellos se encuentren. Pero algo que quisiera comentar en cuanto a la gastronomía, que no tiene nada que ver en cuanto a lo que es la misión, es el arroz chino venezolano. Ese arroz chino, recuerdo que ustedes comentaron una historia, que ese es el arroz chino nada más de acá, de Venezuela. Ajá. Ustedes que han tenido la oportunidad de viajar y conocer otros amigos de chinos o paisanos, como le decimos, cuéntenme cuando ustedes salieron del país, porque para aquellos que no saben, Jesús y Marion salieron creo que hace 2 años. Sí, 1 año y medio, sí. Salieron del país de Venezuela y han tenido la oportunidad de poder contactar con otros paisanos en Perú y ahorita que están allí en Argentina. Cuéntame cómo les ha ido con el arroz chino venezolano allá. Bueno, mira, sí, el tema es que los chinos tienen esa facilidad de adaptarse, digamos, a las culturas, y ni siquiera el arroz chino de Guanare es igual al arroz chino de los teques, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque hay algunos elementos que faltan, que en Guanare no le ponen, que en los teques sí le ponen. Como por ejemplo ¿cómo se llaman? Las raicitas esas. Jengibre. El jengibre y otras cosas allí. Exacto. Pero igual, sí, en Puerto Rico el arroz chino es muy diferente. El arroz chino es muy al estilo puertorriqueño, ¿sí? Igual que en los Estados Unidos, que también tuve la oportunidad de comer arroz chino. En Perú no le dicen arroz chino ni siquiera, sino le dicen chaufa, que es más o menos una forma china de llamarlo, ¿no? Porque el arroz se dice fan, ¿verdad? Y el asunto que sea frito tiene que ver con la palabra chao, entonces chaufan, sería así, pero allá le dicen chaufa.
El caso es que sí, hay un asunto que esa comida que ellos comen es una comida más que todo comercial, ¿no? No es una comida necesariamente que son las típicas de ellos. De hecho, los platos típicos chinos son muy complejos. Es arroz blanco, ¿no? Sí, arroz Sí. blanco, es otro tipo de cosas, ¿no? Pero ellos más o menos han ido adaptando esos estilos de comida rápida, porque básicamente es eso, comida que se puede hacer al momento, y los han ido adaptando de acuerdo a las culturas, a los sabores, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico le echan un poquito más de ajo, porque en Puerto Rico se come con ajo bastante. O más o menos eso es la impresión que tengo. Y sucede que en Venezuela no es tanto, pero sí le echan. Entonces, ahí está, ¿no? Todo va dependiendo del tema, pero sí hablamos de que ellos en su restaurante venden esa comida porque es comercial, ¿no? Pues se vende rapidito. Sí, sí, tengo entendido eso que ustedes nos habían comentado que era algo más comercial. Pero en vista de que, bueno, que como es una cultura milenaria, ha vivido muchísimas cosas, ha vivido Sí. guerras y demás. Y sabemos que en cada parte de nuestro mundo donde nosotros vayamos podemos encontrar a un paisano, ¿cierto? ¿Qué Sí. cosas, qué cosas ustedes que han tenido esa oportunidad de compartir con ellos les motivó a esta cultura, ese éxodo masivo hacia el occidente? Un contraste en todo sentido a lo que son ellos, esa cultura asiática oriental, que eso, yo creo que incluso que ustedes nos comentaban una vez que hasta la forma de saludar es distinta a la nuestra. Sí. ¿Qué creen ustedes que les motivó a ellos el venir hacia el occidente? Bueno, mira, hay varios aspectos que motivaron o que se dieron lugar para que hubiese estas movilizaciones de los chinos a diferentes lugares del mundo, ¿no? No solamente Occidente, pero sí básicamente, ¿verdad? Ha sido uno de los lugares con mayor éxito. Pero lo primero, ¿verdad? O uno de los aspectos que nosotros hemos encontrado que ha sido bien interesante, porque de repente en Venezuela no lo vemos así, en otras culturas sí se ve más, pero es la abolición de la esclavitud. Cuando se dio a lugar el proceso de abolición de la esclavitud en América, desde Norteamérica, y fue un movimiento que fue dándose en todas las naciones, obviamente la mano de obra hacía falta, ¿no? Entonces, los gobernantes comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos mano de obra. Y los chinos fueron una alternativa entre algunas otras para resolver el tema de esa necesidad de mano de obra, ¿no? También otro de los aspectos que vemos que se dio, o sea, que era una mano de obra barata. Entonces, eso sucedió más o menos entre los 1840 a 1860. Se dio esa primera movilización a falta de mano de obra, ¿no? Eso sucedió en Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos. Estoy hablando de California, San Francisco, la ciudad de San Francisco, en ese estado de California, se dio una gran migración, una masiva migración china. Y lo mismo sucedió en Perú, más o menos para la misma época. En medio de una necesidad, ¿verdad?, que el pueblo peruano estaba enfrentando en ese momento, el gobernante de turno mandó buscar mano de obra y consiguió en los chinos una alternativa. Por eso hay un impacto muy profundo y muy antiguo de la cultura china sobre la cultura peruana, ¿no? Eso es un aspecto interesante. Bueno, y otros aspectos, otras razones que se dieron al lugar fue que las guerras, ¿verdad? Mientras los imperios iban haciendo sus cambios, ¿verdad? Mientras cambiaba un imperio a otro, se iban dando también las guerras, y estas guerras producían que los chinos querían salir de allí, de ese lugar. También la pobreza fue otro aspecto, los desastres naturales también. Recuérdense que China está ubicado alrededor o lo rodea más bien, ¿verdad? A China lo rodea el cordón asiático, le dicen, el cordón de fuego, es como le dicen. Entonces, este cordón de fuego básicamente se refiere a que es una región rodeada por volcanes,
rodeada por fallas que hay, que producen, y si te das cuenta, allá es donde se producen tifones, tsunamis y muchos terremotos, hay movimientos telúricos, especialmente en Japón, es uno, pero China también lo sufre. Así que eso también, de alguna manera, se estima que es una causa de su movimiento, ¿no? Y entonces también, obviamente, la búsqueda de una vida mejor, ¿verdad? Salir de la pobreza. Fue uno de los asuntos, ¿no? Así que ellos también, en medio de todo eso, en medio de todo ese contexto de movilización, hubo también mucho engaño de parte de gente, que eso no es nuevo, siempre ha habido tráfico de humanos, ¿no? Entonces hubo un engaño a los chinos y muchos de ellos fueron engañados y traídos acá a Occidente, a esta parte del mundo. No, mira, ya, sabes, te tenemos casa, te tenemos todo, vete para allá y no va a pasar nada. De hecho, hay una historia muy triste en Panamá de un grupo que lo trajeron a Panamá o lo llevaron a Panamá para que trabajara en las minas, pero realmente las condiciones eran paupérrimas. Eso causó que hubiera un suicidio masivo. Es decir, todo un grupo de personas se suicidó, ¿verdad? Valga la redundancia, se suicidó para salir de ese atolladero en que se metieron allí, que los tenían en condiciones básicamente infrahumanas. Entonces, sí, eso digamos que son, digamos, las razones más o menos que causaron esa migración. Y lo cierto es que el mayor número de chinos se encuentra cerca de la misma China, es decir, ahí mismo en Malasia, en Filipinas, y los países que están alrededor de China, hay un gran número, ¿no? De chinos, es el mayor. Pero ya para cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de que hay más o menos acá en Occidente alrededor de 6 a 7 millones de chinos probablemente, estimados en toda América, ¿no? Estamos hablando desde Canadá, Estados Unidos, hasta la Patagonia. Obviamente el mayor número se encuentra en los Estados Unidos y Puerto Rico. Le sigue Canadá, el segundo país que tiene la mayor comunidad china. Y luego, cuando hablamos de América del Sur, en este momento es Perú. Antes fue Venezuela. Venezuela tuvo una apertura a la comunidad china enormemente grande y se estimaba el número de ellos en Venezuela era de más o menos unos 400,000 chinos. Hoy día no sé cuánto llegará, tal vez 100,000, 150,000 probablemente. Lo cierto es que muchos han dejado Venezuela ya definitivamente, muchos la dejaron para no regresar. Muchos se regresaron ya a China, a su país, para terminar sus años allá. Entonces sí, esa situación de las crisis, como te mencionaba hace un momentito, crean precisamente esas migraciones, y los chinos, el objeto de su migración básicamente es buscar una vida mejor, ¿no? Donde ellos la puedan conseguir, ahí se van a quedar, ¿no? Entonces ese más o menos es el tema. Sí, hoy estamos conversando con Jesús y Marion acerca de la misión de Dios en una cultura milenaria. Si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer a Jesús y Marion, lo pueda dejar allí en los comentarios. Hoy estamos conversando sobre esta cultura china. Y Jesús y Marion, ¿cuál es la cosmovisión que esta cultura tiene acerca de Dios? Bueno, en la antigüedad, como veníamos hablando, los caracteres, algunos reflejan algunas historias bíblicas. Y bueno, en la antigüedad ellos estaban conscientes de que había un Dios o que había un rey supremo al cual llamaban Shanti, que era el emperador celestial que estaba en el cielo, pero era como un Dios lejano, un Dios que él creó todas las cosas y se quedó allá. Entonces, el concepto que hay de Dios, más o menos, por así decirlo, es que es un Dios lejano, y a la hora de nosotros hablar de Dios, para ellos es difícil porque a veces piensan que es o el Dios del occidente, o el Dios de Venezuela, o el Dios de donde yo esté, que no es el Dios de China para ellos en sí.
Entonces, es un poquito difícil conversar con ellos acerca de Dios porque es una cultura que tiene un sincretismo religioso, que tiene varias deidades, casi que para cada cosa, para que me vaya bien en el negocio, porque si me duele la cabeza, le oro a tal Dios. Y otra de las cosas es que ellos no tienen Navidad. En su cultura, ellos no, en diciembre, ellos no celebran la Navidad, así como nosotros en Occidente, que gracias al catolicismo hay como decir ese conocimiento de la historia de María, de José, de Jesús, el pesebre. Ellos no tienen eso, entonces es un poquito difícil hablar del evangelio con ellos cuando no tienen ese contexto histórico, esa cultura detrás, pero no es imposible, el Espíritu Santo nos ayuda, así que es posible dar a conocer a Dios en el contexto de ellos y para ellos. Sí. Una de las cosas también que resalta allí respecto a su cosmovisión y su forma de pensar, ¿verdad? Conforme a Dios o pensando en Dios, ellos tienen una perspectiva territorial de Dios. Es decir, Dios está en lugares específicos. No está en todas partes, ¿no? Y el Dios que está aquí, por ejemplo, por decir, en Argentina es el Dios de Argentina o es el Dios de América, pero no es el Dios de Asia, ¿no? No es el Dios de China. Entonces, en ese sentido, es interesante el trabajo que hacemos con ellos, porque ellos probablemente pueden escuchar el Evangelio, pueden recibir, ¿verdad?, el mensaje con brazos abiertos, pero definitivamente ellos pudiesen considerar seguir la norma, seguir la regla religiosa, ¿verdad?, como tú lo quieras decir, acá, pero una vez en China, se acabó el evento, ¿no? Eso pudiese pasar, ¿no? No estamos diciendo que pasa, pero pudiese pasar. Entonces, eso es un aspecto interesante de su cosmovisión respecto a Dios. Dios es territorial. Fíjense que ellos, al igual que cualquier persona en este mundo que no conoce de Cristo, necesita conocer de Cristo. Y no es igual evangelizar a un paisano como chino que a un venezolano al que nosotros vamos casa por casa y bueno, mira, y le presentamos el evangelio como puede ser con el cubo, las 4 leyes o cualquier método que nosotros tengamos, el camino de los romanos, Juan, el que sea. ¿Qué elementos nosotros, si queremos o tenemos algún contacto con un paisano chino, nosotros tenemos que conocer antes de poder nosotros comenzar un trabajo evangelizador con ellos? Bueno, mira, básicamente para nosotros comenzar un trabajo transcultural, ¿verdad? Sea el que sea, pero específicamente si hablamos de los chinos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta o entender es que hay desafíos, ¿verdad?, que se convierten en barreras para nosotros poder alcanzar esta cultura. Estos desafíos, por ejemplo, el más lógico es el idioma, ¿no? Primero, si no manejas el idioma, ahí tienes una barrera. Porque una de las barreras que precisamente nosotros enfrentamos mientras hicimos un trabajo en Guanare fue precisamente que no hablábamos cantonés y que dependíamos de la traducción y que cuando la traductora se fue, se acabó el evento, ¿no? La célula poco a poco fue cerrada. Entonces, ese es un asunto. El idioma es un asunto que hay que tener en cuenta. Lo segundo que pudiésemos mencionar, bueno, hay varios aspectos, pero lo segundo sería la cultura, las tradiciones y las costumbres. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de una cultura diferente a la tuya, tienes que darte cuenta cómo ellos interactúan, cuál es su forma de ver la vida, cuáles son sus patrones de pensamiento, ¿verdad? Cuáles son, cómo ellos enfrentan los aspectos o las cosas, las crisis, y por allí más o menos uno ¿verdad?, le da comienzo a ese trabajo. Sin embargo, el tema es que, por ejemplo, las inclinaciones religiosas, las supersticiones que puedan haber en la cultura, el tiempo, el manejo del tiempo, es un tema interesante porque, por ejemplo, para nosotros se nos hizo un desafío porque nosotros estábamos en la iglesia, pero también teníamos que alcanzar a los chinos. Entonces, los horarios
en algunos aspectos a veces chocaban. Entonces era, ¿qué hago? Estoy en la iglesia, estoy con ellos, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo este dilema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un manejo del tiempo de esta cultura que es muy diferente al nuestro, ¿no? Si tú trabajas también con unos norteamericanos o trabajas con, por ejemplo, puertorriqueños, son muy afín al tiempo, ¿no? Mira, vamos a trabajar de aquí a aquí, de aquí a aquí no vamos a hacer más, ¿entiendes? Mientras que nosotros, pues, a veces no tenemos esa idiosincrasia o ese respeto por el tiempo, ¿no? Entonces, eso es un asunto. También la desconfianza que pudiese tener, la desconfianza que tienen los chinos respecto a las culturas, porque de entrada el chino busca ser desconfiado. Pero imagínate si estás en una cultura que cuando tú aterrizas, apenas aterrizas, los que te reciben te dicen, bueno, mira, aquí te vas a enfrentar a gente que te puede robar, que te puede saquear, gente que te pide fiado y no te paga, gente que sabe que te puede timar, que te puede engañar, porque esta gente aquí, ¿verdad? Los venezolanos, pues no tienen límite, ¿no? Entonces, oye, eso crea una desconfianza y eso es una barrera que hay que superar. Y también, es decir, eso mismo se repite en diferentes lugares de Latinoamérica, ¿no? Hay excepciones definitivamente, pero sí es más o menos, es poder ver esas barreras. Entonces, siempre para nosotros comenzar también un trabajo con la comunidad china, o especialmente con cualquier otra cultura, siempre lo primordial es tener en cuenta la obra del Espíritu Santo, ¿sí? El trabajo que el Espíritu Santo está haciendo previamente a ese trabajo que tú estás haciendo. Una de las cosas que a nosotros nos pasó y que es nuestra experiencia es que antes de nosotros llegar a Guanare, ya veníamos conversando, ¿verdad?, con los líderes de la iglesia, el pastor de ese momento, y resulta que nosotros comenzamos a orar por discípulos. Señor, danos discípulos, no sabemos qué vamos a enfrentar, no sabemos quiénes son ellos a fin de cuentas ni cómo es la cosa ya, pero te rogamos por discípulos. Y lo primero que sucedió fue que ya al poquito tiempo de nosotros haber estado en Guanare, haber llegado a Guanare, ya comenzamos a ganar gente rápido. Pero no por mí, no por mis habilidades o por las habilidades de mi esposa, porque sabemos mucho, sino porque el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra. Entonces, la dependencia del Espíritu Santo es el tema principal. Otra de las cosas fue las estrategias. Es decir, por ejemplo, nosotros utilizamos una estrategia muy interesante que es lo que se llama evangelismo relacional, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo, sino sencillamente establecer relaciones hasta llevarlos al punto, ¿verdad?, de poderles predicar el evangelio. Entonces, eso vamos a alcanzar allí y que hasta el sol de hoy, si algunos de ellos hoy día se están congregando, se bautizaron, están en el grupo de adoración, en el grupo de misiones, los resultados, ¿no?, han sido gracias a la obra que Dios hizo. Pero digamos que a breves rasgos esto es lo que se necesita para comenzar un trabajo. Y algo, Jesús, que tú comentabas es acerca del tiempo, que no es comparar el mismo tiempo que nosotros como venezolanos tenemos, porque si nuestra mente es invitarlos el domingo a un servicio, a que asistan al culto, y es muy distinto con ellos, porque los domingos ellos también, que en su mayoría tienen negocios, van a estar trabajando, y no cabe en su mente cerrar su negocio simplemente por estar allí en un culto. Entonces, es muy distinto el conocer las culturas que ellos tienen, la mentalidad que ellos tienen acá en nuestro país, para poder nosotros establecer las estrategias indicadas para poder crear ese evangelismo discipulado que los lleven a poder tener un encuentro genuino con el Señor. Y una de las cosas que tú comentabas allí acerca de las estrategias es el poder tener un evangelismo relacional. ¿Qué otras estrategias pudiéramos nosotros conocer a la hora de emplear un discipulado, un acercamiento con esta cultura?
Bueno, Adelante, adelante. bueno, una de las cosas que quería mencionar también con respecto a lo anterior es saber que mientras estamos haciendo este trabajo, muchas veces vamos a ser rechazados. Es un trabajo de ir poco a poco construyendo una relación, una amistad. Es tratar de que ellos tengan confianza en nosotros. El evangelismo relacional va a tardar porque no es llevarles el evangelio ya y que ellos acepten a Cristo ya, así vamos a hacer la oración. No, es un trabajo que puede pasar meses, puede pasar años, incluso para que ellos acepten el evangelio. La estrategia en sí que yo pudiera decir, bueno, es que aprovechar cada oportunidad que tengas de sembrar una verdad bíblica. Obviamente también lo del tiempo, porque ellos siempre están trabajando. Cuando llegábamos, ellos están pendientes del negocio, casi que ni te miraban porque están pendientes de que no le agarren cosas. Entonces, los pocos momentos que uno estaba allí, trataba de decirle alguna verdad bíblica. También estar atentos a lo que el Espíritu Santo te guía, porque hay veces que, por decir, están hablando de, oye, el camino es muy, por ejemplo, una vez que nos estaban dando la cola para nuestra casa, o sea, nos estaban, bueno, aquí no se dice en Argentina la cola, nos estaban dando el aventón para llegar a nuestra casa en el carro de un paisano chino. Y en el momento y estábamos oscuros, se había ido la luz y el paisano dijo, oye, este camino está difícil, y habló algo del camino. Y justo en ese momento aprovechamos y dijimos, oye, tú sabes que hablando del camino, ¿tú sabes quién dijo quién era el camino? Jesús dijo y afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí aprovechamos, decir algo. Entonces, es más que todo estar pendiente de buscar cualquier palabrita o algo que ellos digan para uno hacer una transición y poder hablar del evangelio. Algo importante es jamás atacar sus creencias. Ellos probablemente han sido sensibles al evangelio, quizás a la amistad contigo, pero nunca ataques las creencias que ellos tengan, así tengan altares, así ya te los hayas ganado. Tienes que esperar a que sea el mismo Espíritu Santo que obre en sus corazones. Y como te dije, la meta es ganar su confianza, la amistad, para que puedas predicarle ese evangelio. Tu objetivo es construir esa relación y la conversión se va a dar cuando la persona esté lista. Otra de las cosas que, como hablábamos de Dios, en la percepción del papel de Dios tiene que mostrarse como que nuestro Dios es el Dios único, es un Dios personal, no es territorial, Él va a estar donde tú estés, y es un Dios que opera a través de prodigios y milagros. Y esto es muy importante. Sí, es un tema que lo que acaba de mencionar mi esposa, porque una de las cosas que nosotros, y no sé si lo recuerda Frangi, cuando estaba en Guanare, pero una de las cosas que nosotros le decimos a la gente, mira, oren para que en medio de la comunidad china, pero no solamente los chinos suceda, sino en medio de la gente que tú estás ganando para Cristo, ¿sí? Oremos por milagros y prodigios. Milagros y prodigios. Mira, esa palabra o esa frase aparece más de 12 veces en el libro de los Hechos. Aparece varias veces en los evangelios. Milagros, o uno dice milagros y prodigios, otro es señales y prodigios, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. Y es esa participación, esa acción de Dios de hacer algo prodigioso en medio de alguien para que esa persona sea convertida. Fíjate que Juan capítulo 4, versículo 48 dice que algunos van a creer, o sea, que algunos solo creerán cuando vean los milagros y prodigios suceder, o las señales y los prodigios suceder. Eso lo vemos en Juan 4, 48. Quiere decir que, es decir, la puerta está abierta a que este tipo de cosas puedan suceder. Ahora, no estamos hablando de eventos sensacionales y lo tocaste y se cayó y se sanó. No es eso, ¿no? Pero es la intervención, es el asunto de que un enfermo se sane con una oración. Es la situación de que Dios proteja a alguien que está de repente pasando por alguna situación difícil. Alguna preocupación, y Dios intervenga providencialmente, ¿verdad? Trayendo una respuesta ante esa necesidad. Es básicamente eso, ¿no?
Hay muchos testimonios en las iglesias chinas. Si tú hablas o oyes a los hermanos, muchos de ellos te van a decir, oye, mira, yo estoy viniendo a la iglesia porque yo tenía una situación de salud y Dios me sanó y por eso estoy asistiendo. O yo estoy asistiendo a la iglesia porque yo tenía una situación con mi negocio y Dios me ayudó. Sí, oramos a tu Dios, oramos a Dios, Dios me ayudó y ahora yo estoy aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que podemos tratar y que es una estrategia, de hecho, que pudiese la iglesia implementar. Y no solamente para alcanzar a los chinos, pero realmente la iglesia tiene que orar que milagros y prodigios sucedan. Fíjate que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando leemos desde el 42 al 47, algo que resalta allí en esa porción de la escritura es que dice que la iglesia oraba. Entonces, ese dice en el capítulo 42 y el 43 dice, y la iglesia, ¿verdad? Más o menos, estoy parafraseando, pero dice básicamente la iglesia era como testigo de milagros y prodigios que estaban sucediendo. Pero ¿por qué sucedían los milagros y prodigios? Y perdón si soy repetitivo con esto, pero es porque una iglesia estaba orando. Y eso es clave. Cuando una iglesia ora, una iglesia va a ver milagros y prodigios suceder a su alrededor. Y la iglesia tiene que prepararse para eso. ¿Sí? Así es, y fíjense que algo interesante que estamos conversando y que entramos en el tema de la iglesia es si las iglesias latinoamericanas están preparadas y comprometidas para atender a esta cultura milenaria, porque sabemos muy bien que es un contraste a lo que cualquier iglesia ha podido hacer o ha venido haciendo por muchos años. Estamos hablando de una cultura que necesita también conocer de Cristo, pero no de la misma manera en la que nosotros siempre estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Están las iglesias preparadas? Ustedes que han tenido esa oportunidad de poder compartir en diferentes países precisamente este mismo tema, el poder evangelizar y que esta cultura pueda conocer a Cristo. Sí. Sí y no. Bueno, esa es la respuesta. La respuesta es sí y no, sí y no. Sí y no, porque sí es verdad, hay iglesias que han comenzado a abrirse a la idea, ¿verdad?, de ganar otra cultura, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. Ya nosotros hemos establecido en este lado del mundo un modelo. De hecho, un modelo que en este momento yo creo que estamos en un momento bien interesante. Todo este asunto de la pandemia ha traído una luz y una nueva manera de nosotros reflexionar sobre nuestro modelo occidental de iglesia. Pero básicamente, como ya tenemos ese modelo, no visualizamos una iglesia que no sea como con esas normas, con esa estructura y todo este cuento. Y bueno, es un asunto, ¿no? Pero hay iglesias que se han abierto a la posibilidad de alcanzar otras culturas, pero quieren traer ese modelo occidental, ¿no?, de iglesia. Y no funciona, realmente no funciona. Nuestra experiencia personal fue que, y tú también lo viste porque estabas allá en Guanare, y fue que nosotros cuando abrimos esa célula, que comenzamos a trabajar con ellos, más o menos se empezaron a congregar, ya íbamos como por 7 personas, 8 personas, y entonces ellos tú le decías, vamos para la iglesia, ¿no? Ya la estructura, ya, ¿sabes? En la calle 17 entre 1 y 2, ¿no? Entonces, no. Vamos a quedarnos aquí en el restaurante. ¿Por qué? Porque este es nuestro espacio. Aquí está nuestro símbolo, nuestros colores. Esto es lo nuestro, ¿no? Este es nuestro lugar. Entonces aquí nos sentimos más cómodos. Cuando comenzamos a cantar canciones en chino, pero canciones occidentales, los himnos, algunos himnos que han sido traducidos, ellos les gustaba, los cantaban. Bastó que cantáramos en una ocasión un cántico con una tonalidad muy, muy propia de la cultura asiática, muy propia de China. Mira, ese era el cántico lema. O sea, todos los domingos teníamos que cantar eso. Y lo disfrutaban, o sea, hacían movimientos con las palmas. ¿Qué te quiero decir yo? Nosotros también.
Sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Realmente la iglesia tiene que abrirse a hacer este trabajo, sí, pero también tiene que no adaptar a los que está alcanzando como ella ya, sino que también ver la manera de, oye, en tu modo, en tu modelo, en tu forma, en tu idiosincrasia de ver la cosa, cómo podemos entonces llegar a un punto donde tú adoras a Dios y reconoces a Dios y la palabra es predicada en este lugar, pero aunque no tengamos, aunque no sea la iglesia, es decir, la estructura, o aunque no sea, ¿verdad? De la manera y el modelo que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, eso es un aspecto que yo creo que nosotros tenemos que crecer. Yo he visto iglesias que sí tienen la apertura. La primera iglesia bautista de Guanare es una, allá Salem es otra, en Valencia, que tienen esta apertura para abrir la puerta, ¿no? Para la cultura. Pero bueno, ya es un asunto de ir viendo cómo ajustarse, ¿verdad? A ese modelo de trabajo. Y también hacerlo repetitivo, que es otro aspecto, ¿no? Que nosotros tenemos que ver cómo podemos repetir no el modelo de iglesia que ya tenemos en la mente, sino ese modelo chino o ese modelo árabe o ese modelo sirio en el trabajo transcultural que estamos haciendo. Así es, y algo interesante, muchachos, es que puede que dentro de la iglesia haya personas que se adapten a estas nuevas culturas que van llegando a la iglesia, pero hay otros que se niegan rotundamente al poder abrirse a un servicio de culto dominical, incluyendo cantos en otros idiomas. Entonces, bien, yo creo que así como ustedes comentan, sí y no, pero falta el poder comprender que la iglesia es eso, es también evangelizar en otra cultura, y bueno, lo conocemos como lo dice su palabra, Hechos 1:8, no es nada más el ir, es el aquí también involucrar a los que están en mi alrededor. Exacto. Y falta... Sí, habla, Jesús. No, solamente, no, que quería solamente mencionar, ¿verdad? Un aspecto... Estamos en la iglesia y compartimos y todo esto, pero sabes que el fin de todo esto es que un día vamos a estar reunidos todos de diferentes naciones, de diferentes culturas, que tiene que ser una visión escatológica nuestra. Es decir, nuestra visión tiene que ser, hoy un día vamos a estar todos, no va a importar si eres rubio, ojos azules, o pelo negro chicharrón, o mezcladito ahí como los venezolanos somos, sino que ahí vamos a estar todos y vamos a adorar en español, en inglés, en africano, en chino, ¿entiendes? Y desde hoy, nosotros tenemos que tener ya ese corazón de ese día anhelado de estar delante de nuestro Señor, adorándole con todas las culturas y estando allí frente a Él. Y entonces, imagínate, ¿cómo vamos a cerrar hoy nuestro corazón nosotros a eso? Es una gran pregunta que tiene que hacerse la iglesia. No podemos cerrar por patriotismo, nacionalismo. Yo creo que sería muy, muy egoísta. La iglesia tiene que abrirse, ¿no? a esa visión escatológica de las culturas. Porque un día vamos a... Bueno, yo creo, Jesús, que esa es como una de las primeras recomendaciones que ustedes nos darían para aquellos que están siendo movidos por el Señor a trabajar con esta cultura. El poder comprender que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestros ojos, y romper un poco esas estructuras que hemos traído de hace muchos años de cómo ha sido el evangelismo, el trato hacia esta cultura, y poder comprender que hay que cambiar y hay que crear estrategias que les permitan a ellos el poder acercarse a nosotros y nosotros también a ellos, poder crear lazos de amistad, que muchas veces nuestra cultura venezolana ha roto eso con ellos y no ha permitido una conexión con ellos que sea de forma genuina, sino que siempre haya en medio desconfianza, que no haya el poder establecer una amistad, sino que simplemente una relación de empleado-trabajador
o de empleado vendedor, y no permite poder crear en ellos esa amistad que nos acerque para evangelizar y dar a conocer a Cristo. Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes nos darían para aquellos que el Señor está tocando su corazón, y así como lo hizo con ustedes, también está tocando a jóvenes, a damas, caballeros, a trabajar con esta cultura? Bueno, una de las recomendaciones es que te equipes, que te prepares, que aprendas más acerca de la cultura, ya sea si tienes inclinación y amor por la cultura de Asia, por los chinos o por los árabes, pero es necesario que te equipes, que investigues, que busques información, que aprendas todo lo que puedas. Y así se va a sensibilizar tu corazón. Otra de las cosas es que desarrolles inteligencia cultural. Cuando me refiero a inteligencia cultural es muy importante porque, por ejemplo, había personas que decían, sí, yo amo los chinos, me encanta la cultura y quiero ir con ustedes. Entonces, por decir, los invitábamos y llegaban al sitio, hola, ¿cómo están? Ya estoy casi chino. Entonces, no es inteligencia cultural, estás ofendiéndolo. O decir, cachichén, o decir palabras así, o cuando ustedes escogen sus nombres para los hijos, tiran ollas y lo que suene, hacer chistes de esa manera, eso no es inteligencia cultural. Entonces es algo importante que desarrolles inteligencia cultural independientemente de la cultura con la que tú vas a trabajar. Si ellos te ofrecen un té, no vas a pedirle agua fría, porque los chinos no toman agua fría porque toman agua caliente, porque es bueno para el cuerpo. Entonces no trata de guiarte con lo que ellos te están ofreciendo. Ese es uno de los consejos y recomendaciones que daría. Obviamente orar, interceder por ello, tu corazón se va a sensibilizar más hacia la cultura. Y bueno, tratar de hacerte un amigo de un paisano. Hay gente que también conocimos que nos decían, mira, sí, yo también amo los chinos, yo quiero ir a China, pero ni siquiera le habían hablado al paisano chino del local cerca de su casa, ni siquiera eran amigos. Entonces, ni siquiera le habían preguntado el nombre. Entonces, si realmente tienes un interés por una cultura, trata de conocer los que están a tu alrededor, que para eso Dios permite que ellos estén en el país donde está, bueno, en Venezuela en este caso, pero trata de ser sensible a los que están allí cerca de ti. Hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba, Colombia, en Perú, y hay varias iglesias. Por ejemplo, en Cuba, algo interesante, que habían muchos chinos estudiando medicina, todavía hay. Y no hay muchas iglesias comprometidas con el trabajo con los chinos y pudieran aprovechar. Igualmente en Colombia, igualmente en Perú. Y el escuchar, por ejemplo, en Perú, que estuvimos hace poco, gente que dijera, mira, jamás y nunca se me había ocurrido predicarle el evangelio a un paisano chino. Nunca había pensado en eso. Entonces, básicamente ser sensible a la cultura y ser sensible también a lo que es la gran comisión, lo que es el gran mandato que Dios nos ha dado de hacer discípulos de todas las naciones y ir a todas las naciones. Entonces, básicamente es lo que pudiera yo decir al respecto. Sí, y algo interesante, Jesús y Marion, es el poder establecer una amistad. Fíjense que muchas veces nosotros, por ejemplo, en el caso de Guanare, muy cercano, pudiésemos tener un negocio de un paisano y no sabemos ni siquiera cómo se llama. Lo único que pudiésemos decir, no, es la China X, o la China que trata mal, o X o Y, sin nosotros ver un poquito más allá de ellos. Y hay veces que lo podemos tener muy cerca de casa, ir todos los días y sin embargo no establecer ninguna conexión con ellos. Y como sabemos que ustedes, bueno, han tenido bastante tiempo el poder conocer esta cultura, conectarse, ¿qué experiencias significativas han tenido ustedes con esta cultura? Bueno, yo por lo menos tuve la oportunidad de estar en Hong Kong en el año 2008, como mencioné al principio. Eso fue una experiencia bien interesante porque Hong Kong es una isla y además Hong Kong en ese momento
y por eso hoy día Hong Kong tiene muchos problemas. No sé si han visto las noticias, pero Hong Kong en este momento hay muchos disturbios y muchas manifestaciones en estos últimos meses, porque el gobierno de China, ¿verdad? Quiere ya comenzar a tomar control de la isla. Pero esta isla es una isla que fue conquistada por los ingleses en más o menos en los 1800 finales, 1890, algo así. Y esta isla prosperó de una manera fenomenal. De hecho, es considerada una de las economías más sólidas de Asia. Y el hecho es que en Hong Kong, obviamente, al ser conquistado por los ingleses, hay libertad, hay libertades, entre otras la libertad religiosa, lo cual no hay en China propiamente, en la tierra madre, como le dicen ellos. De modo que cuando tuve la oportunidad de estar allí, fue muy significativo ver muchos chinos que venían de la tierra madre a la isla, a un evento que era el evento donde yo estaba, y verlos adorar a Dios, verlos levantar las manos, verlos llorar delante de la presencia de Dios, verlos expresar con libertad, ¿verdad? Toda la adoración que ellos querían, porque en la tierra madre no pueden hacerlo así, ¿no? Entonces, fue una experiencia bien interesante porque acá en Occidente nosotros tomamos muy livianamente la libertad que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y no la aprovechamos. Es confrontador de alguna manera porque uno piensa, oye, mira, yo vivo en un lugar donde yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, puedo adorar a Dios. Y a veces no lo hago de esa manera, ¿no? Eso fue muy significativo para mí en ese sentido. Y bueno, para mí, tuve la oportunidad de estar en Cuba, como mencioné, había muchos paisanos chinos estudiando medicina y tuve la oportunidad de ir al hospital en Cuba, de entregar tratados y ver lo abierto que estaban al evangelio, y tanto que muchos de ellos me invitaron a su residencia y donde pude explicarles el evangelio. Eso fue muy significativo para mí. También sí, fue significativo para mí e importante el tiempo que también estuve en Barquisimeto, en la Iglesia Bautista China. De Barquisimeto aprendí muchas cosas, ver a los niños de ese entonces que ahora son adolescentes, los adolescentes que hoy en día son jóvenes y que pude enseñarles en la escuela bíblica, pude discipularlos y que hoy en día están sirviendo al Señor. Para mí eso tiene mucho valor. Y bueno, ya como casados, el trabajo que hicimos en Guanare fue también algo muy significativo porque lo hicimos en una ciudad donde no había llegado prácticamente el evangelio, y ir con esos mismos jóvenes con los que estuve trabajando en Barquisimeto, llevarlos a Guanare a un viaje misionero y luego llevar Biblias y luego, sin saber que Dios me tenía preparado, que yo me casara con él y después viviera en Guanare, para nosotros tener una célula allí también fue significativo, tanto que bueno, los niños que hoy hemos ganado nos dicen papás venezolanos, y la relación que mantenemos, eso es muy hermoso para nosotros. Bueno, tenemos muchas historias, pero una de las que quiero contar en específico es que estábamos orando, como comentando esto de los milagros y prodigios, estábamos orando por el esposo de una chica que no era creyente y ella no podía salir embarazada. En la cultura china, si ya estás casada y no estás embarazada, no tienes hijos, es como una maldición para la familia. De hecho, la palabra bueno en chino, el carácter que se dice hao, el carácter está conformado por la palabra mujer y un hijo. Quiere decir que una mujer con un hijo es algo bueno. Si no tienes hijos, está pasando algo malo. Entonces empezamos a orar por ella porque ella estaba angustiada, ella quería tener hijos, tenía problemas con su familia, y Dios hizo ese milagro. Ella salió embarazada y fue muy significativo para nosotros que el esposo nos dijera a nosotros: ahora sí creo en el Dios de ustedes, porque contestó la oración y me dio una hija. Y ver que Dios puede obrar, que Dios hace milagros, que Dios contesta oraciones, que Dios transforma la vida de las personas, y verlos llegar a ellos, dejar sus tradiciones, dejar a sus deidades y seguir a Cristo, rendir sus vidas a Cristo, de verdad es algo muy hermoso y significativo para nosotros.
Oye, increíble Jesús y Mario, bueno, lo que el Señor ha estado haciendo durante todo este tiempo de forma personal y también ya después de casado, cómo el Señor les ha usado para poder alcanzar a esta cultura que muy poco, de hecho yo no conocía a personas que se dedicaran especialmente a esta cultura y qué bendición que ustedes también pudieron estar en Guanare para alcanzar a muchos de ellos que sabemos que hoy en día esa semilla quedó allí y que cada día, bueno, el crecimiento lo ha dado el Señor y bueno, tuve la oportunidad de ver a los niños que ustedes enseñaban y también en algunas que otras actividades participar y verles hoy en día que todavía permanece esa conexión y saber que bueno, que el Señor también obra en sus vidas es una gran bendición. Queremos en este tiempo, bueno, tener una reflexión final que ustedes pudieran darnos allí, ya para aquellos hermanos que están allí viendo los que trastornan el mundo y que lo van a ver también diferido. Hemos conversado muchísimo acerca de esta cultura, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo en su tiempo en Guanara, lo que sigue haciendo, pero lo que sigue haciendo en sus vidas y lo que seguirá el Señor haciendo en gran manera donde quiera que Él ha de llevarnos. ¿Qué reflexión final pudieran darnos? Bueno, mira, para finalizar, nosotros realmente lo que animamos, ¿verdad? A las personas que han escuchado o que están escuchando, ¿verdad? En este momento el programa, es que puedan equiparse, puedan seguir manejando, reflexionando en sus vidas sobre el trabajo de la misión. La misión es, digamos, el corazón de Dios late por la misión. El corazón de Dios está constantemente en búsqueda de personas que realmente quieran hacer la obra. Y Dios no nos abandona en ningún sentido, ¿no? Es verdad, a veces pasamos por situaciones difíciles y complicadas dentro del proceso. No es fácil, pero definitivamente tampoco podemos decir que Dios nos abandona y sobre todo cuando uno tiene el deseo y el corazón de servirle. Y finalmente también equípense en el trabajo transcultural, equípense en el trabajo intercultural. Yo sé que hay muchas personas que quisieran hacer trabajo con otras culturas que están en Venezuela, pero bueno, las circunstancias de hoy en nuestro país son difíciles. Pero a veces veo esto como cuando estaba en Cuba, cuando fui a Cuba en el año 2013 y Cuba estaba en un proceso de transición en ese momento. Así es como nosotros desde el lado de acá, de afuera de Venezuela, estamos viendo a Venezuela en este momento. Venezuela está en un proceso de transición. Van a venir cambios, para bien o para mal, pero van a venir muchos cambios. Estos próximos 2 años probablemente se van a sentir. Y digo, no estoy hablando en voz profética, sino que es lo que se vislumbra, ¿no? Lo que está pasando. Va a haber cambios de la moneda, va a haber cambios en algunos aspectos. Entonces, esos cambios van a producir que más personas tal vez tengan la posibilidad no solamente de ir, sino también de apoyar desde Venezuela a los que salen. Eso es posible, eso cabe dentro de todas las posibilidades. Entonces, yo creo que lo que la iglesia y lo que están viendo esto pueden hacer ahora es de verdad orar y, Señor, comienza a mostrarme cómo nos podemos unir a la misión. ¿Qué parte me toca a mí de la misión? Me toca ya salir, me toca en este momento más bien quedarme, pero también apoyar económicamente. Me toca levantar y hacer un movimiento de oración misionero desde mi lugar, desde mi trinchera, ya sea con los jóvenes, ya sea en la escuela dominical, ya sea en la iglesia, en el liderazgo, en fin. Pero qué parte, que es como pensando, ¿no? En la historia de Elías y la viuda, ¿no? Que Elías le decía, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué tienes en las manos? Entonces, con eso que tienes en las manos, hacer algo, ¿no? Entonces, yo animo de verdad a todos los que han escuchado esto. El trabajo que nosotros hemos hecho con la comunidad china ha sido un trabajo que comenzó en oración. ¿Okay? Comenzó en oración. Esto no comenzó en un invento allí de unos y otros. No, esto comenzó en oración.
Y todo proyecto del reino tiene que comenzar así, tiene que comenzar en oración. Y todo proyecto del reino tiene que terminar, ¿verdad? De verdad, así como terminó Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona, ¿no? Es decir, hacer todo lo que tengamos que hacer para que los propósitos, los objetivos, los planes de Dios se puedan cumplir. Entonces, el ánimo es ese, únanse a la misión de Dios, háganlo con pasión y obviamente enfóquense, ¿verdad? Enfóquense en este tiempo, en las cosas que le van a ayudar, las herramientas que le va a ayudar a usted a poder alcanzar a los chinos. Yo lamento, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, en un paréntesis que hago, yo lamento que nosotros no pudimos previamente trabajar el tema del mandarín, por lo menos. Lo estamos haciendo es ahora. Ahora, en este momento, ya nosotros llevamos 4 meses, más o menos 3 meses, que estamos recibiendo clases de mandarín todas las semanas. Y ha sido bien interesante. Ha sido un proceso de verdad difícil. Hoy tuvimos una prueba, hoy nos probaron y salimos raspados, ¿no? No, literal. Sí, no tengo vergüenza de decirlo. ¿Ah? ¿Verdad? Hay que ser honesto. No, claro, exacto, hay que ser honesto. Porque me desafió. De verdad que yo lo había como que tomado como que con mucha más calma, pero no, la prueba de hoy me desafió y yo dije, no, esto no me puede volver a pasar, ¿no? Pero sí, es un proceso. Yo lamento que este sea el tiempo, pero bueno, así ha permitido Dios que suceda. Este es el tiempo que nos abrió las puertas para nosotros prepararnos con el mandarín. Pero eso es un asunto, ¿no? Hay que equiparse, hay que ver las herramientas que nos van a servir a nosotros. El Instituto Bíblico, el ITBREN, para nosotros fue una herramienta genial dentro de todo. Porque mientras nosotros estábamos en el ITBREN era que estábamos trabajando con la célula. Y los mismos principios que estábamos repasando algunos y otros aprendiendo, los estábamos aplicando. Y han dado resultados, ¿entiendes? Entonces, hay que equiparse, hay que trabajar el seminario, los institutos bíblicos, lo que sea necesario para nosotros tener las herramientas para mostrarle al mundo el reino de Dios. Y eso tiene que ser la labor. Entonces, eso, mi reflexión final. Bueno, una bendición el poder tener en este tiempo a Jesús y a Mario compartiendo con nosotros esta cultura milenaria, la cultura china, que la tenemos muy cercana a nosotros, pero muchas veces la ignoramos y ellos también necesitan de Cristo. Pero Jesús y Mario, tenemos por acá amigos que han comentado y nos dice Nelcy Arenas. Vamos a colocarlo por acá. Dice, Dios les bendiga mis misioneros bellos. ¿Conocen a Nelcy? Claro. Sí, cómo no, ella es paisana, ella es venezolana. La conocimos en Perú. ¿No? Qué bendición. Pero tenemos algo interesante y es que alguien nos acaba de dar un dato muy, muy importante, y es que Elier dice que yo los presenté cuando estábamos hablando acerca de su encuentro, o sea que Dios lo usó para presentarlos a ustedes. En realidad Dios le dio la visión, porque él algo interesante, haciendo un paréntesis acá, en el 2012, sí, yo fui 2010 creo que 2010, yo fui con ellos, con Elier, con su iglesia, para un viaje misionero a Bogotá. Y él me llegó en un momento y me dijo, Marion, Dios me dio una visión, tú te vas a casar con mi amigo Chuy. Le dije, ¿quién es este? Y entonces, no, que tú te tienes que casar con mi amigo Chuy, ya Dios me dio la visión. Él me mostró la foto y yo le pregunté, ¿y dónde está él? Pues, para que me lo presente. Y me dijo, él está en Puerto Rico. Entonces yo le dije, no, vale, olvídate de eso. Pasaron 2 años y después nos conocimos, pero ya Dios le había mostrado a Elier que yo me iba a casar con su amigo Chuy. Sí. De verdad, sí, certifico porque él me mandó la sugerencia por Facebook de Mario. Te subieron aquí esta amiga, tal y que sé yo. Entonces yo la agarré y vi la foto y, mira, qué bonita la muchacha.
pero no, en ese momento no. Hasta que nos vimos fue que pasó 2 años después. Exacto. Que hubo ese chispazo de amor allí. Sí, claro. Bueno, Carolina Ochoa dice, Dios les llene de su gracia para con todos y de sabiduría para llevar el evangelio entre la comunidad china donde quiera que Él les lleve. Amén, que así sea siempre. Y también, bueno, los que trastornan al mundo, gracias a Jesús y María por estar con nosotros y Dios les bendiga y siga usando para su gloria. Y una vez más, Elier, saludos a mis estimados amigos. Saludos al pastor reverendísimo Elier y bueno, seguimos en la misión, hermanazo, seguimos en la misión. Así que los chicos que están solteros, si Elier les dice, tuve una visión, ay. Cuidado. Sí, tienen que prepararse y aferrarse a la visión. Creer en eso. Bueno, muchachos, hemos llegado ya al final. Ha sido una bendición el poder conversar con ustedes sobre todo lo que el Señor ha estado haciendo en su vida, que el Señor les siga bendiciendo, les siga usando y sobre todo, bueno, en esta cultura que ustedes, donde quiera que vaya, el Señor les dé esa oportunidad de poder conectarse con estos paisanos que tanto necesitan de Cristo y ahora que les dé mucha, pero mucha sabiduría para aprender el mandarín. Amén. Porque sabemos que esa es la herramienta principal para poder conectarse con los paisanos y también para tener la oportunidad de ya poder ir al campo misionero. Sea cual sea la ciudad que el Señor les lleve, que allí el Señor les use en gran manera. Gracias, Jesús y Marian, por este tiempo, por su tiempo también y compartir con nosotros. Y ya nosotros en Los que Trastornan al Mundo hemos llegado al final. Queremos invitarte a que mañana también te puedas conectar con nosotros a través de tu página Los que Trastornan al Mundo. Fue y habló para ustedes Frangimar Barrios. Que el Señor les bendiga.